el hecho de encontrar un centrocampista defensivo para las características del Barça nunca ha sido una tarea para nada fácil, siempre ha sido algo bastante complicado, aunque últimamente no hemos tenido que lidiar tanto con eso porque hemos tenido a Sergio Busquets, pero en este caso el contrato de Busquets termina ya al final de esa temporada, la 2022-2023. ¿Y qué es lo que quiere decir? Pues bueno, que prácticamente hemos estado en problemas para encontrar un pivote porque pues claramente Busquets es el pivote perfecto para lo que es el Barcelona. Y precisamente porque es un jugador de unas características tan específicas, suplirlo no va a ser una cosa fácil. Y por supuesto se ha comentado muchas noticias estos últimos meses por parte de la dirección deportiva que supuestamente estaría buscando un pivote, cosa totalmente lógica y normal. Pero se han estado comentando sobre distintos jugadores, entre los que se han comentado pues por ejemplo Amrabat, que es el jugador que destacó con Marruecos y su autobusazo en el Mundial. Sangaré, por ejemplo, es otro que ha estado sonando. También ha estado sonando Zubimendi, etcétera. Y por supuesto, el tema del pivote es algo que bueno, que es una pieza fundamental, porque en este caso, pues en general todas las piezas son fundamentales, pero en este caso malas que son únicas, como por ejemplo el portero no hay dos, pivote, pues bueno, en nuestro esquema no. Y por supuesto es una posición en la que, bueno, que siempre he comentado que Busquets hace un trabajo, o por lo menos es caracterizado por hacer un maravilloso trabajo y por destacar, por ser un jugador que bueno, en este caso es como la estructura, como la columna vertebral del equipo. Y de cara a todo esto, pues yo lo he comentado que en este caso es una pena que Busquets, pues por una parte no se le pueda... bueno, pues no sé cómo decirlo, no sé, básicamente fotocopiar, ¿no? Y en este caso tener un jugador así porque definitivamente es uno de los jugadores que considero que ha sido bastante fundamental siempre en los éxitos del Barça, y tener un jugador con estas características pues siempre nos podría venir bastante bien. Y bajo ese punto de vista, pues bueno, es una pena que por ejemplo a Busquets no se le pudiese hacer eso. Pero viendo las opciones que hay, yo creo que también se puede conseguir algo bastante interesante. Yo por ejemplo lo comenté de Zubimendi, que bueno, se me hacía un jugador bueno, con calidad técnica, como lo suficiente como para cumplir lo que es una faceta ofensiva de lo que es en este caso un pivote. Pero más allá tal vez de eso, en cuanto a contundencia defensiva, vamos a decirlo así, a mí me dejaba pues ahora sí que mis dudas, en este caso Zubimendi, y en este caso creo que también ya le han renovado, creo que hasta 2025. Entonces pues bueno, yo no sé qué es lo que vaya a pasar aquí, pero de todas las opciones que han sonado, mis favoritas son tanto Amrabat como Sangaré. Si se fijan y nos podemos dar cuenta en este perfil de estos dos pivotes, es que ambos son pivotes de una contundencia defensiva bastante grande, pero más que nada por físico. Por ejemplo, ya lo hemos comentado que bueno, en este caso Sergio Busquets no es necesariamente un pivote perfecto realmente por contar realmente por una buena envergadura, porque si es por envergadura, Busquets realmente no es el jugador que más destaca. Sí es un jugador bastante alto, 1.89, pero es un jugador que bueno, que debido a su morfología pues está demasiado delgado, no tiene casi músculo, es muy lento en arrancada, en carrera constante, bueno, pues para carreras de 20-30 metros. Es un jugador que va bien por arriba, pero en este caso porque está bastante alto, etcétera. Y podríamos decir que en este caso Busquets es más que nada contundente por su posicionamiento. Yo Busquets muchas veces lo he, no exactamente, pero porque cumple muchas facetas, pero si yo tuviese que ponerle una etiqueta, solo una, yo le pondría la de pivote correctivo posicional. Y en este caso, pues bueno, Busquets siempre está bien posicionado y siempre había destacado por esa clase de cuestiones, ¿no? Como lo había dicho Xavi incluso antes de llegar al Barça, pues que era un jugador para utilizar en un bloque alto, que recupera muchos balones, que no pierde duelos, un jugador que organiza bien el juego, sabe cuándo ser horizontal, cuándo ser vertical. Y por supuesto que es algo que
Que en este caso pues es cierto, pero en este caso Busquets ha sido así. Y por supuesto, los pivotes que en este caso, como lo he comentado, que más me han gustado de las opciones que en este caso han sonado, pues son la de Sangaré y por supuesto la de Amrabat. Y por supuesto yo considero que estos dos jugadores pues son de también contundencia defensiva, pero más que nada... más que por, digamos que por utilizar lo que es su visión de juego para la defensa. Y por supuesto, más que por posicionamiento, por jugadores que son intensos y que por supuesto cuentan con una contundencia física bastante considerable. Hay casos como por ejemplo los de Kanté, ¿no? Que en este caso, pues bueno, para mí puede hacer este trabajo de pivote. Y es un jugador con bastante contundencia defensiva, que en este caso... pues bueno, yo creo que es para destacar, ¿no? Y para llamar la atención, tomando en cuenta que el jugador, pues de hecho tampoco es que esté demasiado alto, mide 1,72, pero aún así es un jugador bastante contundente y me gusta mucho realmente su actitud del trabajo físico. Ha destacado muchos partidos así con el Chelsea, especialmente con Tuchel, cuando en este caso pues el Chelsea se tenía que ver en situaciones en las que pues tenía que defender, como por ejemplo cuando se vio sin la casi siempre, no siempre, pero sí perdió en cuanto a porcentaje de posesión contra el City en la final del año pasado. Entonces, yo considero en este caso que, por ejemplo, Kanté podría ser una de nuestras opciones interesantes, pero se comenta que Kanté ya se habría bajado de todo esto. Y más que sobre todo esto, yo a lo que voy es que necesitamos un pivote contundente. Y de hecho, esta era una de las cosas que a mí me dejaba mis dudas con el fichaje de Zubimendi, que como lo digo, sí es un jugador bueno que te cumple en esa faceta ofensiva, pero en este caso yo considero que, pues bueno, en este caso el jugador para un trabajo defensivo yo no sé cómo pueda estar. Acciones meramente defensivas. También, por ejemplo, yo era partidario, por ejemplo, de tal vez apostar por Nico, poner a Busquets un 60% de la temporada y en este caso a Nico un 40%, empezársele a adaptar a ese rol. Y por supuesto, por ejemplo, García Pimienta lo ha comentado, que en este caso es relevo perfecto para Busquets. Yo sinceramente no sé... ¿cómo decirlo? Yo sinceramente no sé cómo decir hasta qué punto podría llegar Nico, pero o si le van a utilizar para eso. Realmente en este caso Nico antes de ir cedido al Valencia renovó creo que hasta 2026 y estamos hablando de que es un jugador que claro, de momento pues está contando, eso demuestra que cuenta para el futuro independientemente de la cesión. Y por supuesto Nico es un jugador también que tiene bastante envergadura, ¿no? Creo que ronda de más de un 80, tiene más de un 80 el jugador y tiene bastante masa muscular, bastante fuerza. Y pese a esto, en este caso el jugador me sorprende que tiene bastantes carencias defensivas. Y yo creo que el jugador, pues bueno, aún así, pues tomando en cuenta su físico y tal vez la llegada de Xavi, yo sinceramente consideraba que era tal vez idóneo en este caso probar con Nico para, bueno, pues para ver que adaptársele un poco a ese rol y ya después de la próxima temporada, pues ver qué tal le va y si no, pues... no deshacerse de Nico, buscar otro plan como interior tal vez, pero en este caso sí que buscar pues tal vez otro pivote. En este caso no sé si se va a intentar con Nico, parece que no, pero más que nada que si esto que el otro, yo lo que quiero llegar es que necesitamos un pivote contundente, con mucha contundencia física, alta capacidad defensiva y de hecho si yo tuviese que apostar por uno de todos los que están sonando, simplemente independientemente que si del traspaso, independientemente del salario, etcétera. Yo sinceramente si tuviese que apostar específicamente por uno, yo apostaría sinceramente por Amrabat, pero en este caso no, lo más probable es que el jugador no vaya a llegar. Al final el jugador pues ya vimos que bueno, pues que es uno de los que subió a Instagram aquellos posts después de la eliminación de España del Mundial. Subió a Instagram una especie de edits donde pues básicamente hacía la alusión a la conquista, creo que de España, Marruecos, una cosa así.
Y bueno, hablando de acontecimientos históricos, y de histografía, entonces estamos hablando de que el jugador publicó eso, después lo borró y después comentó que bueno, que no era su intención y empezó a hablar un poco del Barça y de Xavi. No sé si como en modo intentar corregir la situación porque tal vez quiere venir al Barça, no sé si va a querer venir en esta situación, pero también se comenta que Liverpool lo quiere, cosa que yo me lo creo total y absolutamente porque en este caso Klopp es de esta clase de jugadores, de esta clase de jugadores intensos, como lo son Salah, como lo son pues Sadio Mané, como lo son también propiamente Gavi, que se comentó que también vino por él, etcétera. Entonces, yo sinceramente si tuviese que decir algo es que a mí me gustaría mucho Amrabat, porque de todos los pivotes contundentes, en este caso Amrabat por ejemplo es un jugador con bastante calidad técnica. En este caso el jugador tiene estos clásicos giros como especie interior tipo Barça que pues da los cambios de ritmo, los cambios de giro, los cambios de dirección, esas fintas y por supuesto tiene bastante calidad técnica para sacar la pelota jugada. En este caso yo creo que el jugador se vio un poco más su capacidad ofensiva. Ya en general la defensiva se vio siempre. Yo creo que más que era con España porque es cuando hicieron el autobusazo supremo y absoluto contra Luis Enrique y su equipo. Pero yo considero que por ejemplo contra en este caso Francia, que por ejemplo en este caso Marruecos se pudo ver más en una faceta ofensiva por, bueno, pues por el juego este de Deschamps de te renuncio al balón, te lo cedo y te contragolpeo y te anoto. Pues básicamente pudimos ver que incluso el jugador pues claramente estaba hecho para también un fútbol ofensivo, también tiene una alta capacidad ofensiva para organizar y de momento es el pivote que de momento de todos a mí me ha parecido mejor. En este caso creo que incluso hasta Sangaré. Si no pudiese ser en este caso Amrabat me gustaría tal vez Sangaré, pero sí o sí me gustaría un pivote contundente porque yo creo que es lo que más necesitamos en estos momentos y pues bueno, a mí sinceramente me convence mucho estas dos opciones, pero se comenta por una parte que si fichamos a Amrabat pues posiblemente la Fiorentina estaría pues pidiendo toda la cláusula de rescisión. Sangaré, bueno, ha tenido una buena temporada de momento, pero ya desde antes lleva haciendo una muy buena temporada, por él van a pedir pues yo creo que bastante, entonces no sé realmente qué vaya a resultar esto, pero sí o sí a mí me gustaría un pivote contundente como por ejemplo Amrabat. Yo creo que sería la mejor opción si el jugador por supuesto esperar hasta junio, en este caso esperar a que se enfríe un poco, en este caso su protagonismo y por supuesto pudiésemos hacer algo de aquí a junio con la masa salarial porque ya lo ha dicho Laporta, lo más probable es que este mercado de invierno no fichamos absolutamente a nadie y por otra parte también podría ser incluso bastante probable que incluso con un año ya de contrato simplemente pues que baje su precio un poco, se devalúe un poco su precio y en este caso pagar lo necesario por el jugador. En este caso el jugador si costara tal vez 40 pues bajaría tal vez a 20, 25, no lo sé. Pero en este caso simplemente por esas características de tal vez tener un año de contrato, de que su protagonismo ya se enfrió, etcétera. Y yo creo que así, porque si no el jugador, si fuese al 100%, tal vez con variables de tener, no sé, 5 años de contrato, estar en un equipo que acaba de ganar triplete o un mundial, etcétera. Es decir, independientemente de eso, sumado a su rendimiento, es un jugador que perfectamente puede costar, yo creo, pues los clásicos precios de los cracks, de 100 millones para arriba. Porque el jugador pues tiene calidad de sobra, entonces me sorprende bastante lo que pasó y yo creo que sería, si pudiese ser tal vez Amrabat también me gustaría, pero por ejemplo nosotros hemos ya contado con diferentes pivotes, por ejemplo en la era Guardiola, Luis Enrique hemos tenido la suerte de contar con Busquets, en este inicio de la era Xavi también. Y por supuesto también anteriores etapas hemos contado, por ejemplo con Van Gaal tuvimos a Guardiola, ¿qué más? Yo creo, bueno, con Rijkaard también llegamos a tener, en este caso, pues bastante contundencia defensiva, aunque, pues bueno, yo quiero hablar de una figura de pivote único, que en este caso cuente todavía más con esa responsabilidad defensiva, siendo más que nada clave en ese centro del campo, en este caso, porque tomando en cuenta que tuviésemos a Pedri y a Gavi, yo creo que
yo creo que podría ser en este caso una opción perfecta, pues un pivote contundente. También por supuesto está, como lo comenté el día de ayer, el tema de Frenkie de Jong, que bueno, por muy urgente que sea para nosotros un pivote, es ultra vital que no paguemos ni de broma 100 millones en 4 años por cualquier pivote, sea yo que sea Amrabat multiplicado por 1000. Pero en este caso, por ejemplo, De Jong también sería propiamente una opción. En este caso, más que nada, sí tiene bastante contundencia defensiva. De Jong también pasa los 1.80. Es un jugador con bastante masa muscular, bastante fuerza de choque. Que esa es la clave también para estos jugadores de envergadura, altos y musculosos, que te dan bastante fuerza de choque. Por ejemplo, en el 4-0, el de 4-1 del Madrid, del Ajax de Ten Hag al Madrid, pues hay una acción, por ejemplo, donde De Jong destaca porque en un balón dividido va a chocar. En este caso creo que es con Vinicius. También Vinicius no es la gran cosa físicamente, hablando de masa y choque y todo. Pero, por ejemplo, hay una acción que ejemplifica perfectamente lo que para mí puede ser De Jong. Que bueno, una acción individual específica no quiere decir que así sea el jugador siempre. Pero el jugador desde lejos, perfectamente sabiendo que ese balón dividido le toca a él, va corriendo con una fuerza espectacular. Y en este caso gana por concentración, por anticipación y por supuesto por choque. Termina chocando, entra de lo que es la carga legal y termina llevándose el balón. En este caso, por ejemplo, es una cosa así. De Jong también es bastante contundente, pero en este caso es un poco más de ambas. Es contundente físicamente, pero no tanto. Y en ese no tanto también cumple la faceta de que también, por ejemplo, cumplió facetas como contra el Villarreal de Unai Emery esta primera vuelta, que es básicamente un pivote, bueno, que estuvo perfectamente bien posicionado, haciendo un rol tipo Busquets, corrigiendo posicionalmente. Y Busquets, por ejemplo, digo, en este caso de Jong es un poco más así, yo lo veo un poco más así, que es un jugador que bueno, está hecho también para... También puedes cumplirte esa... Bueno, De Jong te puede jugar en todas las facetas de la ofensiva, porque sí que puede jugar también para el ataque, no solo como pivote, sino también como interior. Pero yo creo que el jugador perfectamente puede cumplir también esa faceta de pivote específicamente, porque puede ser rápido, correctivo posicionalmente, y también puedes tener bastante contundencia física. Entonces yo creo que este jugador perfectamente también podría dar el ancho. Entonces el único problema con Frenkie de Jong es, en todo caso, es el tema de su salario, que no tiene mucha pinta de que quiera perder su sueldazo de 100 millones. Entonces pues a saber ahora qué es lo que va a pasar. A saber si también de verdad quiere ir al United con Ten Hag, o simplemente en este caso pues las informaciones son falsas. De una u otra forma, yo lo que quiero llegar es que necesitamos un pivote contundente, así como también lo ha sido en su momento Touré Yaya, así como en su momento también lo ha sido... Pues podríamos decir que incluso también, aunque más que nada terminó jugando de central, pero como por ejemplo terminó siendo, por ejemplo, Rafa Márquez a los inicios, ¿no? Que llegó y al principio jugó como pivote con Rijkaard. Incluso también, por ejemplo, Mascherano, que bueno, realmente vino para competir la Busquets, no le quitó claramente la titularidad, pero es un jugador también con calidad para, bueno, era un jugador también con calidad para organizar, para sacar el balón desde atrás, pero también intenso y bastante contundencia física, aunque Mascherano, pues bueno, ya vimos que también no era la gran cosa físicamente, sí tenía bastante masa, no estaba realmente tampoco musculoso, alto tampoco, de hecho era un jugador bastante bajito. Pero por ejemplo estos jugadores, Márquez, Touré, ya Busquets, ¿qué más? ¿Qué podremos decir? ¿Qué más? Busquets, Touré, ya Márquez, Mascherano, todos estos jugadores son jugadores realmente de alta capacidad defensiva. Entonces, independientemente de la capacidad del perfil, tal vez correctivo posicional, o de más bien con contundencia defensiva, más que nada por físico, yo creo que lo que necesitamos es un pivote de una alta capacidad defensiva, muy contundente en este caso, porque contra equipos tal vez intensos, sí que yo creo que nos falta muchas veces esta clase de músculo, esta clase de físico, porque a veces no está nada mal de tener esta clase de jugadores que bueno, que tal vez
tengan una especie de perfil diferente, en el sentido de que sean un poco más físicos, pero en este caso también que por una parte tengan hasta cierto punto algo de calidad técnica. Yo creo que bajo ese punto de vista el perfecto yo creo que sería Amrabat, porque tiene esa calidad técnica pero también tiene esa contundencia defensiva, tiene un poco de ambas. Y si no fuera tal vez Amrabat, si se bajara el salario, por ejemplo, Frenkie de Jong también sería una opción bastante interesante, pero yo desde luego no sé qué es lo que vaya a pasar, si de Jong se baja el salario y se queda, si vamos por Amrabat, si al final viene Sangaré, si al final renuevan a Busquets, si al final incluso tal vez termina llegando Subimendi, no lo sé, o a lo mejor nos quedamos sin pivote y nos quedamos sin absolutamente nadie. Definitivamente es una verdad y es algo ya claro que la dirección deportiva está buscando sí o sí a un jugador, y que por supuesto que bueno, que Xavi seguramente le va a dar mucha prioridad a esa posición, y es yo creo que de todas las que más nos surge. Entonces yo, si tuviese que decir algo, es que a mí me gustaría uno contundente, más que nada, no tanto ofensivo como lo podría ser Subimendi, pero sí más que nada contundente, y por supuesto sí, más que nada del perfil físico, pero que tuviese algo de calidad técnica, o en este caso también posicional, pero con algo de físico. Y bajo estos puntos de vista, pues para la primera el mejor podría ser Amrabat y después Sangaré, y para el segundo podría ser sí o sí Frenkie de Jong. Entonces quería decir esto porque quería comentar el tema del pivote, que es una posición bastante fundamental y que por supuesto pues yo creo que es necesario buscar una opción ya, y que por supuesto yo creo que de todas las opciones, yo creo que como quería comentar eso, que cuáles son las que más me gustan, y que por supuesto pues espero que sea tal vez Frenkie de Jong, pero bajándose el sueldo, si no, no. Y si no, pues directamente yo creo que la mejor y la perfecta podría ser Amrabat. Yo creo que podría ser un jugador perfecto que nos podría venir bastante bien. Entonces no sé qué es lo que vaya a pasar, pero yo espero sinceramente que se pueda hacer algo, y pues nada, pues ya veremos qué es lo que sucede, porque vaya que sí es algo bastante fundamental para partidos de alta exigencia. Yo creo que un jugador así nos vendría bastante bien. Yo creo que tal vez estaría bien tener una de esta clase de jugadores diferente a los jugadores tipo Barça, ¿no? Bajitos con mucha calidad técnica. Especialmente nada más para esta posición del pivote, porque jugadores como por ejemplo Mascherano, Puyol, Pedro, son jugadores que siempre te han aplicado cositas diferentes, pero más que nada sí son jugadores que encajan en nuestro estilo de juego, pero que te aportan cositas diferentes por tener otro perfil. Y yo creo que un perfil diferente para la posición del pivote podría ser bueno, así que ya veremos si es de Jong, si es Sangaré, si puede ser Amrabat, ojalá que sí. Pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa. Sí o sí creo que necesitamos un pivote contundente, y bueno, que estas son las opciones que a mí más me gustan. Incluso quién sabe, tal vez Kanté al final si viene, no lo sé, ya veremos. Pero bueno, ojalá se pueda hacer algo. Sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción, en mi canal principal de anime y manga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.